Bueno, pues soy Antonio Cantelar, ¿vale? Un miembro de la revista de arte emergente de la Zafira, ¿vale? Y presentes un poco, por favor, para las personas que no lo conozcan o que tengan un poco de conocimiento de este tema, por favor, para el público. Sí, bueno, pues muy bien. Yo soy Daniel Bilbao, soy pintor, profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla y actualmente decano de esta facultad. Vale, comenzamos con la entrevista con su permiso y lo primero que le quería preguntar es sobre su inspiración. ¿Cuál es la fuente de motivación que tiene y la inspiración que le lleva a realizar sus obras de arte y a llegar evidentemente a donde ha llegado dentro de lo que es la universidad? Bueno, con respecto a las obras de arte hay muchas, ¿no? Yo llevo pintando desde pequeño y claro, la sugestión del entorno siempre es variable, ¿no? Pero mi obra quizá permanezca como elemento referencial la intervención del hombre en el entorno. Y a través de eso, bueno, pues la lectura del paisaje, la arquitectura, ese posicionamiento del hombre en el entorno natural, claro. Vale. ¿Y tiene usted algún referente artístico? He tenido mucho. ¿Alguno que pueda mencionar así que se le recuerde a lo largo de toda su carrera y trayectoria? ¿Qué te digo? Bueno, más que eso, etapas, ¿no? Hay pintores del Renacimiento, hay pintores de gótico, unos por unas razones, otros por razones técnicas, otros por motivos, otros por conceptos. No te podría decir una figura en concreto, sería delimitada. Una inspiración más genérica. Más genérica, sí. Vale. ¿Cree usted que es más fácil comenzar en el mundo del arte en el periodo actual? Yo creo que sí, claro que sí. Sí. En el periodo actual estamos viviendo una eclosión del arte. Vivimos en una sociedad de consumo. El consumo se analiza a través de la vista, o sea, es potentísima la imagen, ¿no? Entonces, el arte ahí tiene mucho que decir. Claro, ya sea desde redes sociales, sea de todas las maneras que se puede expresar, claro. Que tiene mucha mayor llegada que antiguamente. Una proyección mucho mayor, claro que sí. Vale. ¿Hay algo que haya marcado un antes y un después a lo largo de toda su trayectoria? ¿De la mía? Sí. Bueno, en mi trayectoria fue muy importante cuando gané el premio Focus. Era un premio referencial a nivel internacional y bueno, yo lo gané muy joven, estando en quinto de carrera. Ahí sí fue un antes y un después, claro que sí. ¿Y por qué eligió la asignatura de dibujo? El dibujo es una disciplina que a mí todavía me sorprende día a día. En algún momento he pensado, digo, el dibujo como concepto debería ser patrimonio de la universidad. Patrimonio, perdón, de la humanidad. Igual que lo es el cante, ¿no? El cante flamenco es patrimonio. Sí. El dibujo es una disciplina artística que está creada por el hombre para el hombre. Es un concepto abstracto. Imagínate, la línea, que es un elemento referencial del dibujo, o el punto, no existen en la realidad. Son elementos conceptuales, son elementos filosóficos. Y el hombre ordena el entorno en base a las líneas. La capacidad de extraer una imagen con una silueta lineal es solo del hombre. Pero incluso desde que es pequeño, los niños dibujan un muñeco, un árbol con silueta. Esos son códigos abstractos. La naturaleza, un árbol no es un redondel con un palito, pero nosotros sí lo leemos como tal, ¿no? Con lo cual vemos que es un lenguaje directamente relacionado con la inteligencia humana y que difícilmente otro ser vivo lo pudiera entender. Podemos engañar a un perro a lo mejor con una pintura hiperrealista de un hueso. Y hacemos que se acerque, que lo huela y lo lama incluso, ¿no? Pero jamás entenderá el dibujo de un hueso con un perfil lineal, porque es un código intelectual. Nada más que somos capaces de nada más que somos nosotros, ¿no? Exactamente. Desde su experiencia como profesor, ¿qué es lo que cree que es más importante a la hora de enseñar a los alumnos? Bueno, la experiencia de profesor es apasionante porque aprendemos todo, aprenden los alumnos y de lo que yo le pueda aportar a lo largo de mi conocimiento, pero yo también aprendo de los alumnos y muchas veces de la experiencia del alumno trabajando, de sus errores, también se aprenden para, digamos, retroalimentar lo que es la docencia y en ese sentido yo creo que es un trabajo conjunto. ¿No? Que no es solo usted enseñar al alumno, sino que el alumno también le puede enseñar a usted. Por supuesto, por supuesto. Vale. ¿Qué cree usted del modelo de enseñanza de la facultad a día de hoy? Mira, ahora mismo la Facultad de Bellas Artes, yo creo que está viviendo un momento extraordinario. Nosotros en esta facultad manejamos dos
titulaciones básicas que son en grado de Bellas Artes, sería apuntando a la creación artística con todo lo que es el abanico, desde el dibujo clásico de estatuas hasta las nuevas tecnologías. Dentro de ese título, que llegaría, son 4 años, hay una mención en nuevas tecnologías, en la que se toca también inteligencia artificial, videocreación, todos los últimos avances tecnológicos. Posteriormente tenemos un máster en arte, idea y producción, un máster internacional de creación artística y un programa de doctorado común con el otro título, que es conservación y restauración de bienes culturales. Vale. El título de conservación y restauración de bienes culturales son 4 años y desde hace un par de años hemos implantado un máster en conservación del patrimonio, con lo cual tenemos ahora mismo la oferta digamos, para el alumnado, tanto que quiera optar por la parte creativa como el que quiera optar por la parte de conservación y restauración del patrimonio, es muy rica. Tenemos una demanda ahora mismo fabulosa. Vale. ¿Cómo ser miembro del grupo de investigación Araqués? Bueno, es una responsabilidad, porque ser miembro, ahora mismo soy el responsable principal del grupo Morfología de la Naturaleza. Es un grupo que tiene, creo que cerca de 30 y tantos, 40 años de antigüedad. Sí. Lo inauguraron el grupo, lo fundaron Regla Alonso, José Luis Mauri, Rosalía Martín Franquelo y José Luis Pajuelo. Yo me incorporo al grupo cuando el grupo ya llevaba recorrido como 15 años. Y cuando se jubila Regla, que era la investigadora principal, me pide que yo me haga cargo del grupo y bueno, pues hasta ahora soy yo el investigador principal, que no es ni más ni menos que un investigador más, pero que se plantea proyectos, se trata de el que, digamos, lleva toda la parte administrativa con otras organizaciones. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando en Doñana, ¿no? Llevamos mucho tiempo trabajando en Doñana y hemos abierto un nuevo proyecto en base al entorno, todo lo que es el cambio bioclimático, ¿no? Sí. Cómo afecta la luz al paisaje a lo largo del día, el círculo circadiano, y cómo varía en función de la estacionalidad. Con lo cual tomamos referencia desde distintos puntos y cómo va variando ese paisaje en función de esos 2 parámetros, ¿no? A lo largo de la luz lumínica de un día, el círculo circadiano, y a lo largo de la estacionalidad vamos viendo cómo va interactuando. De eso desde diferentes disciplinas, del dibujo, la pintura, fotografía y el cine. Vale. ¿Cómo describiría su relación con el arte? ¿Fue algo innato o fue por una inspiración que le vino en algún momento? Lo mío fue innato. Fue innato. Yo desde pequeñito llevo enredando con pinturas y lápices. ¿Había alguien alrededor suya, sea familiar o amigo, que estuviera relacionado o se dedicara al mundo del arte? Claro, en mi familia tenemos antecedentes históricos. Gonzalo Bilbao fue pintor, costumbrista de la época del luminismo sevillano, y bueno, y Joaquín Bilbao, su hermano, fue escultor, digamos, un impresionismo escultórico derivado de Rodin. ¿Cuál fue la reacción de la familia a la hora de su desarrollo dentro del mundo del arte y que desarrollaba sus capacidades dentro de este mundo? Mira, pues fue muy curioso porque precisamente mis antepasados, que eran tíos bisabuelos, eran hermanos de mi bisabuelo, Gonzalo y Joaquín. Los 2 estudiaron Derecho y nunca ejercieron. Siempre se dedicaron al arte, ¿no? Uno a la escultura y otro a la pintura. Cuando yo dije en mi casa que quería ser pintor, me dijeron, bueno, pues haz como los tíos, ¿no? Estudia una carrera y después pues ya pinta. Digo, no. Yo quiero ser pintor de oficio y de carrera, ¿no? Y entonces, pues bueno, mi padre al principio tuvo esa reacción, ¿por qué no hace una carrera más considerada y te asegura una carrera de verdad, ¿no? De verdad y no una alternativa? Y bueno, se convenció que no, que era lo que yo quería y me respetó de eso y me apoyó. Y bueno, puedo decir que me ha venido muy bien, ¿no? Al final, el tiempo lo demuestra. Claro. ¿Cómo fue desarrollar esa habilidad? Bueno, verás, la habilidad mía en el arte, dicen, bueno, es que lo llevas en la sangre por lo antepasado. Yo no creo en eso, ¿verdad? Se puede tener ciertas habilidades manuales, ¿no? Pero eso hay que trabajarlo. Es como las personas que tienen una voz fantástica de nacimiento, pero si tú no la cultivas,
No sirve de nada. Bueno, puede ser autodidacta, claro, pero está más limitado, ¿no? En mi sentido, en ese sentido, bueno, pues yo aposté por me gustaba aprender técnicas, aprender a dominar la proporción y demás. Entonces vi clarísimo que yo lo que quería entrar en una facultad de Bellas Artes. Cuando se dio cuenta de que el arte podía ser algo más que un hobby, evidentemente, porque claro, la época no es la misma, ¿no? Como usted ha comentado antes. ¿Cuándo fue el momento en el que usted se acuerde que diga, vale? Bueno, yo sabía que yo quería ser pintor a toda costa, ¿no? Lo que pasa es que cuando vas avanzando en tu adolescencia y te haces una persona más joven que vas a acceder a otros estudios, pues mi proyecto de vida personal era también tener una familia y con hijos, ¿no? A ser posible. Sí. Entonces, bueno, tuve un momento de lucidez en lo que yo digo, bueno, si yo quiero compatibilizar la pintura y una carrera artística con una familia, con descendencia, yo ahí sí tengo que asegurar. Entonces sí aposté por lo que era la docencia dentro del ámbito universitario. Veía que compañeros conocidos que habían se habían licenciado, entonces era la licenciatura en Bellas Artes, pero que optaban por el instituto, difícilmente después desarrollaban una carrera universitaria. Por la docencia de instituto acapara y te dirige a otros ámbitos, ¿no? Sin embargo, dentro de la universidad, lo que era la Facultad de Bellas Artes, sí tenía conocidos maestros míos que yo veía que compatibilizaban perfectamente su carrera artística con la disciplina docente. Incluso se retroalimentaba, o sea, un alumno que recibe docencia de un profesor que al mismo tiempo es pintor, escultor o artista profesional, es mucho más rica porque le está hablando desde el punto de vista de docente y profesional, ¿no? Como dentro del mercado del arte, claro. ¿Cuál es su estilo? Bueno, yo he pasado, claro, tengo 58 años, he pasado por muchos estilos, como puedes comprender. Yo ahora mismo estoy, más que un estilo, estoy planteando lo que es, como te decía antes, la influencia del hombre en el entorno humano a través de códigos pictóricos y gráficos. A nivel conceptual, bueno, pues establezco una relación entre lo orgánico y lo inorgánico. Por ejemplo, la línea recta es una invención del hombre. Volvemos a lo de antes, es un concepto. La línea recta en la naturaleza no existe. La naturaleza tiene una tendencia más orgánica que rectilínea. Sin embargo, si miramos a nuestro alrededor, donde hay presencia humana, todo se vuelve rectilíneo. Desde la antigua Grecia, las ciudades se organizan en función generalmente de un eje cartesiano, y derivada. Si miramos al suelo, la solería, los muebles, las aristas de la arquitectura, es una invención humana, es una imposición de un concepto rectilíneo contra otro que es orgánico. Claro, eso te lo puedes llevar desde la figuración a la abstracción, porque el concepto es el mismo. Entonces yo planteo edificios ahora mismo, me interesa muchísimo la arquitectura racionalista, digamos, porque es la que define un plano más puro, se ve de una manera más evidente esa influencia rectilínea del hombre en elementos esenciales y quizás sea la más abstracta. He estado representando desde hace 15, 20 años hacia acá una investigación en la que elementos icónicos de la historia del arte, en función del movimiento racionalista, de los años 20 hacia acá, cómo establecía un diálogo con el entorno natural, ¿no? A partir de ahí he ido derivando y me estoy acercando más a una abstracción en la que me quedo, sobre todo en lo gráfico, con elementos esenciales. Esa línea recta contra elementos mucho más volubles y orgánicos. ¿Qué consejos le daría a aquellos artistas que están empezando y que se centran en buscar un estilo y un lenguaje propio de primera? Que busquen, que pinten muchísimo, que abran la mente sobre todo, que vean muchísimo. Hoy día pues tenemos la fortuna de tener los medios de comunicación, la internet, ¿no? Llevamos en el bolsillo el mundo, como yo digo, ¿no? En el bolsillo sacas el móvil, puedes estar viendo qué está ocurriendo en el MoMA de Nueva York. Como antes, que había que irse a buscar enciclopedias. Bueno, eso ya pasó a la historia, la enciclopedia la llevamos en el bolsillo. Entonces, hombre, esa también tiene su parte negativa, pero esa parte de globalización positiva
yo creo que es muy interesante porque para investigar, para observar, sobre todo para formarse, te abren unas posibilidades que eran impensables hace 30 años, ¿no? Sí. ¿Cómo cree que influye la arquitectura en el paisaje? Hombre, es determinante. La arquitectura es determinante. Hay dos definiciones de arquitectura que a mí me gustan mucho. Una es de Le Corbusier, que decía que la arquitectura era la máquina de vivir, o sea, se crea una arquitectura para el hombre, ¿no? Para que las personas convivan y puedan desarrollar su espacio familiar, su espacio de trabajo. Entonces está hecha a molde al hombre. De ahí viene el famoso proporción que crea él, ¿no? Con el módulo, ¿no? Todo está en relación al hombre. Una silla, la escala de la silla, las mesas, las puertas, ¿no? En función de eso, el hombre es el eje que determina la arquitectura, ¿no? Y por otro lado, hay una definición de filósofos chinos que decía que la arquitectura no es el suelo, no es la pared, no es el techo, es el espacio que contiene. Y es verdad, los elementos, eso determina un espacio, pero la arquitectura realmente es lo que está dentro. Lo que está dentro. Lao Tse se llama el filósofo. ¿Cuál es el punto de vista sobre las nuevas tecnologías, como por ejemplo la IA, ¿vale? Que se hayan introducido en el panorama artístico y su influencia dentro de este? Bueno, hay mucha polémica con eso, pero yo veo que la IA no es más que una herramienta más. A lo largo de la historia del arte, el hombre ha ido produciendo elementos, avances tecnológicos que muchos se han implementado en el ámbito artístico y gracias a ello pues, se han podido desarrollar nuevos lenguajes, nuevos posicionamientos, nuevas formas de ver. Hay un ejemplo claro que fue a finales del siglo XIX cuando se inventa la fotografía. Sí. Eso fue un antes y un después también. Pero claro, los pintores que llevan dedicándose a esto toda la vida, a través de la pintura, pensaron que era su fin, porque ya la fotografía, por ejemplo, en el ámbito del retrato, apretabas un botón y salía el dibujo perfecto de una imagen, ¿no? Ten en cuenta que fotografía significa dibujar con la luz, ¿no? Sí. Fotografía es dibujo y el foto es luz, ¿no? Sí, sí. Entonces se dibujaba de una forma inmediata y con una perfección que no se había visto nunca antes, ¿no? Claro, el tiempo ha demostrado que tanto la fotografía se ha alimentado de elementos plásticos propios de la pintura, y la pintura y el dibujo se han alimentado de nuevos encuadres que facilitaban la fotografía o comprensión de análisis de secuencias, por ejemplo, el movimiento, cómo corre un animal o cómo se desplaza el ser humano, gracias a la fotografía de Marey y de Berkeley, que pudieron fotograma a fotograma ir ralentizando lo que era un movimiento que el ojo no tenía capacidad de análisis. ¿Y ha probado alguno de estos medios para alguna obra? Sí, claro que sí. Es un apoyo total. Hoy día, verás, todo es muy transversal. Los límites entre pintura, escultura, dibujo, lo digital, lo analógico, es todo una amalgama que yo creo que da resultados interesantísimos. Hoy día es raro el pintor o el escultor que no tiene al lado del caballete un monitor. Con lo cual tú estás desarrollando tu obra, pero al mismo tiempo puedes tomar una fotografía, meterla, introducirla, subirla al ordenador, tratarla digitalmente, vuelves a llevar al lienzo lo que has tocado digitalmente, en fin, que hay una transversalidad, tanto en las tecnologías como en los procedimientos que al mismo tiempo que es muy interesante. ¿Y cómo piensa que serán los museos de exposiciones y la forma de trabajar el arte con estos avances? ¿Cree que podríamos unificar tanto museos como galerías, como exposiciones de cómo las conocemos? Claro, esencialmente habrá que crear nuevos ámbitos expositivos, no descartando los que hay, pero sí implementando nuevos. Ya se ve, ¿no? Por ejemplo, en las salas de exposiciones, comparando hace 30 años con la actualidad, en muchos ámbitos plásticos vemos que hay la irrupción del vídeo, ¿no? Y hay salas dentro de los museos, son salas oscuras en las que tú te puedes meter y tienes disfrutar de una videocreación y sales de allí, vuelves a la sala que puede contener elementos escultóricos, pictóricos, fotográficos, en fin. ¿Cree que la posición de los artistas peligra con esto? Para nada, al contrario, está muy garantizada. Está más en auge por esto.
Verás, todo lo que es tecnología, el artista lo utiliza, lo está utilizando ya de hecho. Y si lo que te refiere es que lo analógico va a perder en función de lo tecnológico, al contrario, todo lo más lo pondrá más en valor. ¿Por qué? Porque si a través de tecnología se puede llegar a medios más mecánicos y más seriados, que eso ya está en el arte, el propio arte pop o el propio concepto del grabado era la serialización del arte, ¿no? En ese sentido, pondrá más en valor lo que sea manual. Mientras más tecnología IA y digital haya, pues lo manual será todavía más valioso. Hacía poco, en uno de los debates que presencié, decían, bueno, es que ahora con la IA se consigue un Rembrandt, no ya igual que Rembrandt, mejor que Rembrandt. Digo, bueno, yo siempre querré un Rembrandt malo. Mejor que un Rembrandt, pero que no tenga, porque el factor humano, el factor táctil, el factor matérico, eso no va a desaparecer nunca. Los que somos pintores, escultores y demás, sabemos que la huella del pintor está ahí y hay ADN en el propio lienzo, ¿no? Desde tiempos inmemoriales. Inmemoriales. Tú puedes ver un cuadro. Un cuadro, por ejemplo, Egipto con todo lo que tienen pintado a lo largo de toda la historia, véase monumentos, Claro. véase cuevas, véase todo a lo largo de la historia. Al final siempre ha habido un arte que se ha ido desarrollando, ¿no? O sea, las cuevas de la prehistoria hasta lo que conocemos hoy en día, es un Van Gogh o cualquier tipo de este estilo, ¿no? Totalmente. Y después, bueno, todo el mundo, los que somos pintores, ¿no? Tú puedes ver en un cuadro de Goya la huella dactilar de Goya, ¿no? En un Rembrandt puede haber un pelo de Rembrandt, con lo cual está su ADN ahí, ¿no? Claro. Después, cómo ha imprimido la esencia. ¿No? No solo es lo que se ve, sino cómo está hecho, ¿no? La cocina pictórica también es interesantísima. Los estratos pictóricos, cómo estaba pintado, con qué soporte, con qué materia, si era lino o no era lino, qué imprimación, el tipo de pincelada. Bueno, eso a lo mejor lo pueden reproducir tecnológicamente, pero el propio soporte del siglo XVI, un lino del siglo XVI, que se imprimió con una almagra, que era una tierra de mineral con óxido de hierro, esas cosas son esenciales, son irreproducibles. Sí. ¿Cuál cree que será el papel de los artistas en un futuro? Bueno, seguir creando. Verá, el arte es algo intrínseco al ser humano, ¿no? Igual que la espiritualidad, en fin, es la trascendencia. La pena es que en lo cotidiano hay veces que no se es muy consciente de la necesidad del arte, pero toda persona necesita, de alguna manera, en algún momento, proyectar su parte más espiritual en una imagen, ya sea religiosa o no, ya sea figurativa o no, pero irte a un museo, los niños pequeños también educarlos en eso, ¿no? Que es una expresión artística que sale de la humanidad, de la esencia humana, ¿no? Sí. Y eso va con el ser humano desde la antigüedad, desde la prehistoria. Y eso seguirá ahí, a pesar de las tecnologías, al contrario, las tecnologías serán nuevos canales, claro. Oye, que un lápiz es tecnología. Sí. Estamos acostumbrados al lápiz de grafito, pero hay mucha tecnología ahí. Esto mismo. O eso, fíjate, una pluma, ¿no? Eso y tecnología también es un palo y dibujar la arena. Hay una técnica. Sí. Que sea muy básica, pero no deja de haber una aplicación tecnológica de un elemento sobre otro. Sí, básicamente. Bueno, pues con esto concluimos la entrevista, ¿vale? Y pasamos ya a lo que sería el podcast. Ahora pasamos al podcast, pero no sin antes, evidentemente, recorrer un poco su carrera, ¿no? Desde la licenciatura, ha cambiado mucho la universidad. Ha cambiado mucho porque ha habido un hito esencial, que es que hemos entrado en el ámbito europeo de la enseñanza, ¿no? O sea, al entrar en el ámbito europeo se produjo un auto y un destrés en el año 2010, que fue el Plan Bolonia. Sí. Entonces eso ha cambiado sustancialmente lo que son los planes de estudio, la temporalización, mucho. La esencia no, digamos lo que son las formas de enseñanza, ¿no? Los contenidos, pero sí quizás los tiempos y la adecuación a un sistema europeo de créditos y demás sí ha cambiado. ¿Qué le llevó a hacer este cartel que tengo aquí delante? Bueno, ese cartel fue mi primer premio. Por eso lo menciono.
Ese lo hice estando en la carrera y bueno, pues yo siempre he tenido debilidad por el Cristo de la Buena Muerte. No soy hermano, pero he estado en mi vida presente, se me ha cruzado en mi vida Cristo de la Buena Muerte en muchos momentos. Repetidas y variadas ocasiones. Y muy felices todas. Ese cartel fue una convocatoria que, bueno, siendo alumno de la facultad, pues estábamos al tanto de todo. Bueno, ha salido el cartel del pregón universitario. Bueno, y yo me presenté, fue una técnica mixta que realicé con la cabeza del Cristo de la Buena Muerte y se me ocurrió abajo meter la arquitectura, con lo cual ya la arquitectura estaba ahí. Ya le estaban influyendo. Ya estaban influyendo, sí. Y establecí ese diálogo entre el Cristo de la Buena Muerte y la universidad. Claro, era el pregón universitario y tuve la suerte, bueno, que el jurado pensara que... Justo un año después, licenciado en Bellas Artes. Justo un año después, licenciado. Un año después y justo 2 años después vas a ser doctor. Exacto. En Bellas Artes. Ese mismo año también tiene una exposición colectiva ya en Estados Unidos. Sí. Y 2 años después pasa a ser profesor asociado de la Universidad de Sevilla. Hasta 2002. Durante esto, el mismo año que usted se hace profesor, si no me equivoco, también tiene una exposición colectiva en Francia. Sí, sí. Y ya pues pasa a ser profesor de la Universidad de Sevilla, titular en 2002 hasta la actualidad. Hasta la actualidad. Lleva ya 23 años en este tema. Yo le iba a preguntar una cosa que me es más personal, que aquí no tengo anotada, que yo, por ejemplo, conozco, aparte de un miembro como usted, honorario de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, que es Miguel Fuentes del Olmo, también ha sido profesor de esta universidad, catedrático de 2 universidades. Exacto. También. ¿Lo llegó a vivir como profesor? No tuve la suerte de que Miguel me diera clase, pero sí lo recuerdo por aquí, por los pasillos, y saludarlo, claro que sí. Y ahora convivo con él en la Real Academia, claro que sí. Tienes obras en Francia, Sevilla, Jaén, Huelva, Córdoba, Huesca, Cádiz y Madrid, de las que haya podido encontrar. Sí. ¿Qué es lo que le conlleva tener tantas obras y tenerlas tan repartidas, ¿no? Porque no solo Sevilla, como ya he dicho, hay varias ciudades y entre ellas también Francia. Sí. Bueno, pues digamos que la obra surge de un momento, de una necesidad de expresión, de desarrollar una investigación, de expresarte a través de ese canal, en mi caso las artes plásticas, la pintura y el dibujo. Y el hecho de que la obra se produce un círculo, ¿no? Porque tú la obra la haces, pero tú sales de una emoción tuya personal, pero digamos que el círculo se cierra cuando alguien la hace suya, ¿no? Claro. Es como el que escribe una novela. La novela está hecha para que se lea. Sí. ¿No? Entonces, cuando se cierra el círculo es algo muy emocionante, porque dice, bueno, ha completado. Y si ese círculo se va abriendo, y resulta que hay obras en Estados Unidos, en Francia, pues piensas que ese círculo, pues, esa obra ha desarrollado su labor, ¿no? Sí. Ya en 2019 vas a ser decano. Sí. ¿Qué es lo que le lleva a ser decano? Nunca pensé en ser decano, pero obviamente fui director de departamento, que tampoco pensé nunca ser director de departamento. Verás, como te dije antes, esta casa, yo desde muy pequeño decidí ser pintor y en un momento determinado decidí apostar por lo que era la enseñanza universitaria de las Bellas Artes, porque era lo que me iba a permitir pintar con libertad, ¿no? Tener un posicionamiento a través de la docencia y bueno, una estabilidad. Yo a esta casa la debo mucho. Si yo hago el recuento de tiempo que yo he pasado en esta casa... Más pues que yo en la mía. Claro, ¿no? Más que yo en la mía. Claro que sí, yo entré aquí con 18 años y yo no he salido de esta casa. Con lo cual, cuando en un momento determinado se convocan elecciones a director de departamento, a decano, y mis compañeros me dicen, oye, preséntate. Porque digo, yo me voy a presentar, pero si tengo mi pintura, me digo, anda. Y te van diciendo, oye, mira, pues yo creo que es el momento que tú también pues, reflexionas y de alguna manera te sientes con una deuda, ¿no? Que te toca tirar del carro ahora y bueno, y hay una parte muy ilusionante, ¿no? De la casa a la que le debes tanto, esta institución, bueno, pues yo creo firmemente en la enseñanza universitaria y poder empujar y poder abrir puertas, ¿no? Y futuros proyectos a la facultad me parece que es algo muy, muy bonito, muy interesante. Un año después justo, cartel del pregón de la Semana Santa de Sevilla. ¿Qué es lo que le lleva a hacer esto? Bueno, pues fue muy emocionante porque justamente ese año, en 2020, me habían encargado el cartel de la hechura del Cristo de la Buena Muerte. De nuevo el Cristo de la Buena Muerte se cruza delante de mí.
y Javier Reza vino a buscarme, el hermano mayor, y mira, Daniel, pues hemos pensado que ¿por qué no haces tú el cartel de...? Y me encargaron de hacerlo, yo encantado. Nuevamente Cristo de la Buena Muerte, pero estando pintando el Cristo de la Buena Muerte, recibo una llamada del Consejo de una de cofradía y digo, no puede ser. El mismo año me van a encargar dos cartelones de Sevilla fundamentales, sobre todo el cartel, además del Cristo de la Buena Muerte, tan conmemorativo del 400 aniversario de la hechura de Juan de Mesa, el cartel oficial de la Semana Santa. Mira, el presidente del Consejo. Entonces, pues le dije, bueno, verá, tengo ahora mismo el Cristo de la Buena Muerte en el Caballete, haciéndolo, que tengo un trabajo. De esto para cuando es, dice, no, tienes que empezar ya, porque esto se entrega dentro de un par de meses. Y bueno, déjame pensarlo. Dice, venga, pénsalo. Y digo, ¿cuánto tiempo tengo para ver? Dice, media hora. Digo, ¿cuánto tiempo? Bueno, pues nada, colgué el teléfono. Digo, bueno, pues no sabía, llamé a mi mujer, no, en ese momento no respondí el teléfono, consulté con algunos compañeros, amigos, voy a tener lío, que nadie me cogía el teléfono y en la soledad del estudio miré el Caballete y lo que tenía delante era que Cristo de la Buena Muerte. Digo, bueno, pues en ti me encomiendo. Y dije que sí. Dije que sí, acepté el encargo, que era un reto, porque, hombre, en un cartel oficial de la Semana Santa de Sevilla hay que estar a la altura, ¿no? Hay que ver la polémica que tuvo el año pasado, ¿no? Claro, bueno, pero en esta ciudad la polémica es casi la exigencia, algo... La exigencia. ¿Y qué es lo que le lleva a poner el mapa de la ciudad ahí? Pues mira, estuve dando muchas vueltas a ver cómo enfocaba el tema del cartel. A mí la Virgen de la Quinta Angustia siempre ha sido una Virgen... no soy hermano de la hermandad, mi familia sí, mi bisabuelo fue el número 1, mi padre también fue hermano, mis padres se casaron en la Magdalena, en fin, que hay mucho vínculo y yo le tengo mucho cariño, pero es una imagen que en mí despierta especial devoción. Entonces, entre las imágenes que yo iba buscando, quería algo que fuera muy emotivo para mí. Entonces, un valor personal. Un valor personal, exactamente. Y la cara de la Virgen de la Quinta Angustia a mí me ha resultado siempre muy cercana, muy emocionante, ¿no? ¿Qué ocurre? Que jugando con la simbología y la casuística del cartel del encargo, bueno, pues tendría que ser la Virgen de la Quinta Angustia, que es de una hermandad, lógicamente es de Sevilla, refleja la Semana Santa, pero ¿cómo lo vinculo más? Entonces traté de buscar algún elemento que relacionara mi obra como artista, que era la influencia del entorno, del hombre en el entorno y la línea recta de la arquitectura. Bueno, pues llevándome el tema al Caballete, di muchas vueltas sobre elementos arquitectónicos y demás, pero me decidí por el urbanismo. ¿Qué mejor que un plano de Sevilla? Pero claro, no podía ser cualquier plano. Claro. Tiene que ser un plano icónico. Entonces me puse a estudiar y el primer plano histórico que hay del urbano de Sevilla fue el plano de Olavide. Sí. Entonces me puse a investigar, extraje un plano de Olavide, me lo puse a estudiar y busqué cómo podía componer eso en el cartel. Y se me ocurrió que se producía un efecto muy curioso si lo insertaba en el pecherín de la Virgen. Que los pliegues del pecherín, si yo las calles las iluminaba en blanco, acababan siendo casi el cuarteo de los pliegues del pecherín. Con lo cual, desde lejos tú no ves el plano, pero a medida que te acercas vas viendo el plano. Sí, te das cuenta de que son las calles de Sevilla. Y esa fue la simbología del cartel. Precioso, por cierto, evidentemente. Muchas gracias. Ya justo en 2022 entra en la Academia de Portugal. Sí. Y en 2023 lo proponen para la de Santa Isabel de Hungría. Santa Isabel de Hungría, exactamente. Que ya en 2024 es oficialmente académico numerario de la Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. Exacto. Aparte de todo esto, como has mencionado anteriormente, lleva siendo profesor 23 años ya, sí. Unos cuantos de años en la universidad, de dibujo natural y morfología de la naturaleza. En el plano, los profesores somos personal docente investigador, PDI. La parte docente, yo pertenezco al departamento de dibujo y ahí he impartido clases de dibujo y conceptos de forma, la antigua asignatura de dibujo de estatuas, fundamentos del dibujo, grabado, dibujo del natural, dibujo en movimiento y composición.
Está un abanico de asignaturas siempre vinculadas al dibujo, exactamente. Y en el ámbito de la investigación, bueno, pues estoy en el grupo de investigación morfología de la naturaleza, analizando el paisaje, claro. Y ya pasamos a lo que son ya los temas más largos, donde si usted quiere se explaya como usted crea conveniente y como usted prefiera. Muy bien. Empezamos con el crimen de esta bendita ciudad, la demolición de edificios. Desde el acueducto hasta todo lo que se ha ido montando. ¿Cuál es su opinión al respecto? Hombre, verás, a mí el patrimonio es la historia, ¿no? Y la identidad de la ciudad, ¿no? Yo creo que preservar el patrimonio es fundamental. Yo comprendo que hay momentos en los que la expansión de la ciudad hay cosas que son inevitables, ¿no? El propio deterioro de elementos que, bueno, porque han llegado a algún tipo de patología o el cansancio del material no lo permite, pues habrá partes que, lógicamente, ahora mismo hay unos avances que no había antes. Claro. Hay elementos que han desaparecido por propia cansancio de los elementos o abandono, ¿no? Sí. Históricamente. Pero es lo que constituye el patrimonio y la historia de una identidad de una ciudad. Yo siempre digo que cuando llegues a una ciudad, mira la arquitectura, porque la arquitectura, leyendo la arquitectura de una ciudad, estás leyendo la historia de esa ciudad. Y el desarrollo. Totalmente económico. Hay edificios que son del siglo XIX. Bueno, esta ciudad tuvo una eclosión económica del siglo XIX, ¿no? Eso se lee, ¿no? Sí. Es Sevilla una de las ciudades más completas a nivel artístico, desde los estilos hasta los edificios que tiene. ¿Cree usted, de todas las que ha estado, que evidentemente imagino que no ha sido solo Sevilla, desde todas las exposiciones que usted ha tenido, hasta, si mal no recuerdo, que estuvo en China hace poco, ¿no? Sí, recientemente. ¿Cree usted que es una de las más completas? Hombre, verá, el concepto completo es muy ambiguo, en el sentido de que ¿a qué vamos a llamar completo? Sevilla tiene su historia, su esencia y su idiosincrasia, ¿no? Y Hong Kong tiene la suya, Shanghái, Nueva York, París, cada uno tiene su personalidad. El término completo, hombre, verá, las necesidades históricas de cada momento van generando nuevos tipos de arquitectura y nuevos patrimonios. Ahora que tengamos una Torre Pelli, pues yo creo que es tipo, ten en cuenta que los avances tecnológicos desde cada época se proyectan en muchos ámbitos, en el ámbito artístico y en el ámbito arquitectónico. Sí. O sea, que las calles antes eran de adoquines, pero ahora se pueden asfaltar, que le resulta que después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente por una carencia histórica, porque ha habido una guerra que ha dejado el mundo devastado, se genera un nuevo lenguaje arquitectónico que es el brutalismo. Con hormigón armado, que se descubre que es un elemento relativamente económico, pero que permite una plasticidad y una funcionalidad en los edificios fundamental para el desarrollo. Entonces se crean nuevos lenguajes estéticos en base a esa necesidad. Cada ciudad va generando su propia... Los ladrillos industriales de final del 19, esos son fantásticos, esos edificios de la Revolución Industrial ingleses, que aquí también tenemos ejemplos. Ahí en la Puerta Carmona hay dos edificios de Aníbal González. Uno es con ladrillo rojo industrial, ladrillo visto, y otro es en encalado, que está más cercano a un lenguaje modernista, ¿no? Hablando de puertas, si mal no recuerdo, a lo mejor puedo estar equivocado, ahora no sé hace cuánto tiempo leí un estudio de la Universidad de Sevilla respecto a las puertas, la Puerta de la Carne, si mal no recuerdo, y sobre el hecho de reconstruirla, ¿no? ¿Cuántas puertas habremos demolido a lo largo de la historia de esta ciudad? Porque si yo mal no recuerdo, nada más que hay en pie dos. Es el Postigo y la Macarena. El Arco de la Macarena, ¿no? ¿Vale? ¿De qué va ese estudio? En cuanto a qué se refiere, si no estoy equivocado, esto es como todo, si estoy equivocado no se está hablando de nada, ¿no? Yo he oído también, no te sé decir a ciencia cierta en qué consiste. Sé que hay imágenes gráficas de grabado de la Puerta Carmona, de la Carne, en fin. Yo no, lo que yo he oído sí que se estaba estudiando, de posibilidad de recreación. Hombre, yo soy partidario de lo auténtico. Sí. Entonces, crea un arco que no es el real, ¿verdad? Hoy día con inteligencia artificial. Y, se puede, pero no, claro, no tiene la parte esencial de no la originalidad y de qué es lo que era, ya no la tiene. No la tiene, claro, esa magia de lo auténtico. Pero no, la muralla.
ejemplo. Claro. Entonces no tiene sentido en un ensanche que ha habido y que ya no está el arco, volver a restringirlo, va a formar un follón ahí de acceso al casco antiguo tremendo. Sin embargo, con medios tecnológicos, tú a una aplicación vas a hacer así con el móvil, te puedes recrear perfectamente en lo que es. ¿Cómo ser decano? Mucho trabajo, muchos actos. Mucho. Demasiado incluso. Hombre, hay veces que te sientes desbordado. Mira, yo, gracias a mi equipo, tengo un equipo que es fabuloso, de vicedecano, de personal de secretaría, me siento muy amparado, ¿no? Entonces, esto es un poco como los ministerios, ¿no? Tú eres digamos, el que, en el que recae la responsabilidad de dar unas directrices, pero tengo personas, cada uno en un ámbito, infraestructura, ordenación académica, que son verdaderos profesionales, ¿no? Y tienen una dedicación plena a esto, con lo cual tiene una parte muy bonita. Muchísimo trabajo, por supuesto. Muchísimo trabajo. Me lo puedo imaginar. Es tremendo, pero vamos, también tiene una parte gratificante, como decía, que es que, oye, es una casa a la que yo quiero mucho y le debo mucho, bueno, pues poder marcar las directrices y que esto tú veas que después ese trabajo repercute en nuevos ámbitos, nuevos convenios, que mis alumnos puedan salir al exterior, a China, ¿no? Estos convenios que estamos haciendo con universidades chinas que están precisamente muy cercanas de la nuestra, porque ellos son una cultura ancestral basada también en el concepto del dibujo y la pintura, con lo cual los lenguajes académicos son muy parecidos, es muy curioso. Pero tecnológicamente están muy por delante, ¿no? Entonces establecer convenios que podamos beneficiarlos de esos avances tecnológicos en esta universidad me parece estupendo. Es uno de los muchos trabajos que tiene. Uno de los muchos, claro. Hablando de trabajo, ¿cuánto trabajo conlleva ser académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría? Bueno, mira, es un trabajo muy satisfactorio. Un trabajo muy satisfactorio porque nosotros en los plenos son los primeros martes de cada mes, ¿no? Entonces, una vez al mes nos reunimos en pleno oficial, ¿no? En esos plenos se debate todo lo que conlleva lo que es la conservación artística y patrimonial de la ciudad de Sevilla. Todo, y el entorno. Genéticamente todo, desde lo que es la Universidad de Sevilla, todo, hasta todo. Todo. Se debaten, se estudian, se influye, porque desde la academia, verás, todos son personalidades en el ámbito de diferentes áreas artísticas. Sí. Hay arquitectura, artes ornamentales, yo estoy en la sesión de pintura. Entonces, escultores de todo escultores, lo que es el mundo del arte, exactamente. Entonces, pues se debaten temas. Por ejemplo, el famoso San Pedro, ¿no? De los venerables, pues se ha debatido y bueno, pues, había un miedo que si eso podía salir de España o salir de la comunidad, que si lo intervenía el ministerio podía ir al Prado. Después hemos estado estudiando y no porque es un BIC y al ser un BIC no puede salir de la comunidad autónoma. Entonces se están estudiando elementos desde la propia academia y se emiten informes que a veces son influyentes y permiten aportar una visión del patrimonio muy edificante, ¿no? Sí. ¿Estaba dentro de sus aspiraciones? Para nada. Para nada. Yo, mi aspiración era pintar, que me encanta, y bueno, descubrí la docencia también, que me ha encantado. Lo mismo del cartel de la Semana Santa. Exactamente. Le llegó, no se lo esperaba, pero lo agradeció, ¿no? Efectivamente, son elementos que te van surgiendo en la vida, es casuística, y me ofrecieron ser academio de hombre, por favor, para mí es un honor, ¿no? Claro, tanto la de Portugal como la de aquí. Tanto en Portugal soy, ellos le llaman académico correspondiente extranjero. Y lo mismo que, si mal no recuerdo, también hay aquí, porque aquí hay personas que son de fuera de Rumanía, como estamos viendo, de Rumanía, de Italia, son como Francia, embajadores, ¿no? Representantes consulados de la academia de aquí, con representantes en otros ámbitos, ¿no? Otras localidades. Estando en la fecha en la que estamos, no podemos obviar lo que estamos, no solo la fecha, sino la semana, Cuaresma, Sevilla. No hay mejor ambiente o mejor momento para hablar de esto, ¿no? Claro. Pasamos a la Semana Santa. Como ya hemos hablado, aparte del cartel del pregón universitario de 1989 y la inspiración que tuvo usted para hacer el cartel de 2020, ya ha comentado que tiene alguna devoción por algunas imágenes. Claro, el Cristo de la Buena Muerte, como la Virgen de la Quinta Angustia. ¿Hay alguna más escondida? Claro que sí, yo estoy vinculado familiarmente a San Esteban, yo soy hermano de San Esteban.
porque tanto parte de mi familia como parte de mi familia política, el padre de mi mujer, Antonio Marcorti, fue hermano mayor. Yo desde muy pequeño estoy vinculado a San Esteban y la primera hermandad, la que mis hermanos y salí de Nazareno de muy pequeñito, fue San Esteban. Después más mayor me hice del Gran Poder también. Otro tenía más. 14, Otro 15 más de años. los 14.000 que son. Otro más. Otro más. Hablando de San Esteban, si mal no recuerdo, he visto unas declaraciones recientes de Andrés Luque, sí, en las que hablaba de que el Cristo de San Esteban, si mal no recuerdo, como todo puedo estar equivocado, es un busto que después se le hace el cuerpo. Exactamente. Y no se sabe quién lo hizo. Es anónimo, efectivamente. Pero no se le atribuye a nadie o es directo. No, es anónimo, no tiene... curiosamente han surgido, en la Casa Hermandad hay un busto también de una terracota que se compró en un anticuario. Sí. Y parece que es el boceto de este, porque el parecido es increíble, Y son imágenes que probablemente se hicieron para procesionar, pero con el tiempo se le adaptó la talla del resto del cuerpo y bueno, aparece como Cristo de la Coronación en San Esteban, ¿no? Hablando de parecido, vamos a un escultor que tiene varias imágenes, todas del mismo año, como ha salido antes el tema del Gran Poder, Juan de Mesa. Entre ellas, si a lo mejor es una curiosidad que es tonta, ¿no? Pero yo me he fijado, es verdad que todos los Cristos están mirando hacia abajo, hacia la derecha. Yo lo puedo considerar una manía, ¿no? Porque al final es verdad que no son los mismos Cristos. Es decir, tiene desde el Gran Poder, que es un nazareno, hasta el Cristo de la Buena Muerte, como usted mencionaba antes, que Cristo está muerto en la cruz, ¿no? ¿Cree que es por algo en especial, su detalle o su identidad o su estilo, o es por temas de perspectiva desde el suelo a la hora de la admiración o devoción? Yo pienso que muchas veces encontramos un hallazgo de armonía en un tipo de composición que la hacemos nuestra, ¿no? Los artistas, ¿no? Probablemente Juan de Mesa, en ese escorzo del cuello, al forzar el cuello, hay una especial belleza cuando se tensa el esternocleido. El esternocleido es el músculo que arranca detrás de la oreja y va a la clavícula, ¿no? Ese músculo se ha trabajado mucho plásticamente y de forma histórica desde el Renacimiento, y él era un buen conocedor de la anatomía. Probablemente ahí muestre esa plasticidad y encuentre que en el escorzo hacia la izquierda de sus cabezas se desata una belleza y una que lo haya hecho suyo. ¿Hay alguna más que usted recuerde? O sea, no me refiero a Juan de Mesa, sino algún escultor más que tenga como un patrón a seguir dentro de sus esculturas, sea arte sacro o no. Mira, hay Andrés de Ocampo, sí. A mí me resulta particularmente curioso cómo coloca los ojos. Yo suelo identificar los Ocampos por los ojos. Sí, que es verdad. Ahora que estoy imaginándolo en la cabeza, es verdad que sí. En el Cristo de la Candelaria o en el de las Penas San Vicente, ¿no? Son el del silencio. Son ojos que tienen una mirada muy peculiar. Muy peculiar. Evidentemente, ya no solo Juan de Mesa, porque Juan de Mesa, al fin y al cabo, tiene un maestro anterior, Martínez Montañés. Vaya maestro. Efectivamente, y también vaya lo que le salió como aprendiz. Niño, sí. ¿Vale? Porque evidentemente hacer, que si mal no recuerdo, el Gran Poder, el Cristo de la Conversión del Buen Ladrón, el Cristo del Amor y el Cristo de la Buena Muerte son los 4 de 1620. Teorías y teorías y teorías divagando, pero yo tengo la mía. Evidentemente, yo de este tema no sé. Estudio psicología, no estudio bellas artes, pero evidentemente sus discípulos harían la mayoría de la talla y él le daría el toque de maestro, porque si no sería más o menos impensable hacer 4 tallas de esas características y de esa calidad, hacer 4 tallas en el mismo año de esas proporciones. Y evidentemente, como hemos comentado antes, no es lo mismo hacer un nazareno que hacer un Cristo crucificado, ¿no? Y más, por ejemplo, que el de la Buena Muerte fue un encargo, y yo no me quiero imaginar la reacción que hubo de él cuando se dieron cuenta de que parte de la cadera estaba al aire, ¿no? Que lo único que había era un cordón pasando por delante. Imagínate. Con lo que ha habido recientemente en aquello sería todo. Pero, ¿hay alguna cultura de arte sacro, véase Cristo, Virgen o un San Juan, por ejemplo, que usted considere que sea de calidad extrema, pero que no se conoce dentro de esta ciudad?
Bueno, que no se conozca en esa ciudad es difícil porque hay verdaderos estudiosos, lo que llaman ahora frikis del tema, ¿no? O sea, que no solo la escultura, sino el paño que lleva, todo, una cosa, una dedicación plena, ¿no? De este mundo de la Semana Santa. Lo que sí me parece que se queda más en superficie es la esencia de lo que es el barroco. Sí. Estamos hablando de anatomía, del esternocleido, de la belleza de esto. Estamos hablando del Renacimiento y la trascendencia del barroco. Ocurre históricamente, a nivel artístico, un fenómeno determinado. Todo lo que es la Edad Media, sí, la esencia, digamos, del arte estaba basada en la religión y era Dios omnipotente. El hombre era pequeñito y Dios era enorme. Ahí tenemos las catedrales góticas. Sí. Tú entras en la Catedral de Sevilla y te sientes una hormiga. Sí. Esa dimensión. Hablamos de una catedral que quienes la vean nos tomen por locos. Efectivamente. Y aún hoy sigue pareciendo una cosa descabellada, ¿no? Entras ahí y te sientes una hormiga. La luz de Dios entra por cristaleras de colores que al mismo tiempo... Las he visto, he subido, he mirado para abajo y se me han quitado las ganas de volver a mirar para abajo en mi vida. Claro, eso es son tremendo. Absolutamente tremenda. ¿Qué ocurre? Cuando surge el Renacimiento, se invierten los polos. El eje del mundo es el hombre, a través del conocimiento. Sí. El humanismo, figuras como Leonardo, que son inventores, pintores, escultores, de esto Miguel Ángel, hacen que el conocimiento del cuerpo humano se eleve desde la ciencia y se lleva a lo plástico. Sí. Pero son cuerpos idealizados. Por ejemplo, la vida de Miguel Ángel, o que te digo, la piedad de Leonardo, sí. de Miguel Ángel también, sí, o sea, de los dibujos de Leonardo. Son dibujos idealizados. ¿Qué ocurre en el barroco? En el barroco sigue siendo el hombre el eje, pero Dios se ve humanizado y se refleja el hombre no como idealizado, sino como la inmundicia del hombre. De hecho, las figuras del barroco, la sangre, las uñas negras, las arrugas, una arruga era impensable en un cuerpo del Renacimiento. También Miguel no tiene ni una arruga. Nada. Y ahora pues se tuerce y esa lectura de la inmundicia, las lágrimas de San Pedro, de Murillo, tienen las uñas negras. Sí. Entonces te está diciendo que el hombre, los dioses se hacen hombres hasta la parte más tectónica, ¿no? De contacto sí. con la tierra y esa inmundicia. Y yo creo que el barroco en esta ciudad se queda un poco en la oscuridad, ¿no? Por así decirlo. El claroscuro, el movimiento de amalgama de ropa, sí. Pero ese mensaje que tenía conceptual el barroco de Dios hecho hombre, pero hecho hombre, el hombre que pisa el barro, se pierde. Y además que esa evolución se puede ver dentro de lo que son los Cristos. Bueno, claro. Cristos desde que tienen 40 años hasta, por ejemplo, como el de los estudiantes que tienen 400 ya, ¿no? Claro. Hablando de arte y de Semana Santa, vamos a los pasos. Desde palio hasta pasos de Cristo, canastillas, respiraderos, techos, bambalinas, caídas. Hay tantos factores dentro de un paso, tantos que influyen y tantos que al final todos se resumen en una única pieza, que es el paso, ¿no? Desde palios como el de la Macarena, el de la Estrella, el de los estudiantes, el del Cerro, el de la Amargura, el del Valle. Que hablando del Valle, que es por donde iban a ir los tiros primero, ¿cómo es la convivencia? Porque al fin y al cabo están aquí en la Anunciación, que está en la universidad. Claro, nosotros con la hermandad mantenemos una buena relación. Ellos están hospedados, digamos, residen en la iglesia de Anunciación, como tú bien has dicho, que es propiedad de la Universidad de Sevilla. Y la convivencia es saludable. Ten en cuenta que tenemos que conciliar su parte, digamos, de actividad religiosa sí. con la actividad académica. Entonces, simplemente, cuando vamos a hacer un acto académico, tenemos la deferencia de avisar, oye, ¿cómo coordinamos esto? Cuando te viene bien, cuando claro, la misa se puede adelantar un poquito. Los graduados ahí, el cura se queda mirando. Claro, no, tenemos que establecer nuestro ritmo, pero es cordial. Y ya vamos respecto a los pasos. ¿Crees que es una expresión muy genérica? Cada paso tiene su esencia, cada uno expresa lo que tiene encima, ¿o crees que también hay un entorno que acoge a todo lo que hay respecto a los pasos de Cristo y de Virgen? También, y los misterios, evidentemente, porque no es lo mismo llevar una imagen única que llevar varias imágenes, por ejemplo el de la Amargura o el de la Macarena también,
o el de la Esperanza de Triana también, ¿no? No es lo mismo y las proporciones no son las mismas. Entonces, por ejemplo, a mí la que se me viene, que como usted ha dicho que es hermano, es la del Gran Poder, ¿no? Una canastilla preciosa, con un nivel artístico para mí espectacular. ¿Creen que, por desgracia para esa canastilla, lo que lleva encima lo oculta todo? Yo creo que no, al contrario, que crea un conjunto, crea un conjunto muy armónico, que esta canastilla está pensada para ese señor que lleva encima y que está proporcionada a eso. Entonces lo que hace es potenciarse unos con otros. Una simbiosis, ¿no? Al fin y al cabo. Efectivamente. Se sirven los dos, uno de cada uno. Efectivamente, le crea un marco que le permite salir a la calle, que sea portable, y al mismo tiempo le está dando iluminación, le está recreando lo que es la composición, con una calidad extraordinaria, como me han dicho, pues esa canastilla está tallada expresamente para que pueda procesionar, ¿no? Con muchísima calidad. Ahora pasamos al debate que surgió con la extraordinaria, que hubo recientemente, la túnica. ¿Cree que, en su opinión como hermano, evidentemente, y como doctor en Bellas Artes, cree que debe seguir llevando esa túnica lisa morada o cree que también puede llevar las bordadas sin ningún problema? Verá, eso es cuestión de gusto. Las túnicas bordadas, igualmente, como todo lo que tienen el poder, es de una calidad extraordinaria, igual que lo tiene la Macarena o en hermandades que tienen potencial económico y mucha devoción. Permitir, ¿no? Se lo pueden permitir, o muchas veces son devotos, devotos que... Por ejemplo, la túnica que llevó la extraordinaria Gran Poder, verdaderamente no es la original. Pues la original está en un museo del Cristo de Granada, que es la del Tisú de Oro, y al ver que es verdad que es una túnica que dentro de lo que es el público sevillano choca la vista, ¿no? Una túnica muy viva para el Cristo de... Y entonces lo que se hizo fue mandar a hacer otra con el mismo tipo de bordado, pero esta vez de terciopelo, ya al estilo, por así decirlo, sevillano, ¿no? Claro. Pero aún así es verdad que evidentemente la imagen impacta, ¿no? Porque tenemos la vista tan acostumbrada a lo que es la túnica lisa, que se mueva limpiamente y todo eso, y cuando ves la foto de esa túnica, ¿no? Que evidentemente es de una calidad absoluta, es verdad que choca, ¿no? Porque no tienes esa costumbre y un momento en el que ya cuando entras ya es tarde, ya se te ha ido el Cristo, ya es... Claro. Ya... Verá, la túnica en sí es una pieza artística fabulosa. El conjunto que se crea es, digamos, una apuesta diferente a cuando lleva la túnica del hábito sencillo, porque una aportaría riqueza ornamental, pero la más inmovilista sería más una escultura. Hay fotos de final del 19 principalmente que tienen ese tipo de túnica, unos bordados muy gruesos, ¿no? Esas son casi una figura religiosa persa, ¿no? Sí. Muy inmovilista. Sin embargo, con la otra lo que se gana es movimiento y plasticidad, y esa zancada que da la cuadrilla, que va buscando un poco, que parece que el señor va andando... El cambio, ¿no? El famoso cambio de capataces, ¿no? Claro. Usted vivió esa famosa época en la que estaban los Ariza delante del paso, que parecía que andaba, ¿no? A mí me han descrito todo el mundo, pero yo no la viví, por desgracia. Sí. De todas formas, a mí a día de hoy me sigue pareciendo que anda, ¿no? Sí, al fin y al cabo es la imaginación de la mente y la interpretación de los ojos del ser humano. Y hablando de calidad, según tengo entendido y según se expuso en el Cabildo de Hermanos de la Hermandad de los Estudiantes, usted formó parte de la comisión para el paso nuevo de Cristo de la Buena Muerte, que otra vez vuelve a aparecer en su vida, para la redundancia, ¿no? ¿Cuál es ese proceso? Porque... Bueno, a mí me invitan a estar en la comisión que se encabeza, creo que es el rector de la Universidad de Sevilla, y hay varios catedráticos de Historia del Arte, de distintos ámbitos. Andrés Luque entre ellos, y a mí me invitan como profesional de las artes y decano de la Facultad de Bellas Artes. Lo que es el diseño, yo ya lo veo prácticamente resuelto, y entonces cuando se acomete lo que es la definición de ese diseño, digamos que es cuando se define lo que es todo lo que es el programa iconográfico a nivel plástico. Sí estaba prescrito, como se quería, bueno, porque en un frontal fueran, creo que van una escultura y 2 relieves, y unas hornacinas en las que se piensa que puedan ir pinturas, pero el programa iconográfico estaba
estaba planteado. Sí. Creo que es la anunciación en primer término, ¿no? El sacrificio de Isaac, Sansón, hay varios. Hay varios que no. Y los laterales, que es una cosa muy singular y que sí lo vincula mucho a la universidad, serían los santos patrones de las facultades más antiguas. Con lo cual habría un vínculo iconográfico exactamente con la Universidad de Sevilla. A nivel iconográfico, evidentemente, supongo que el desarrollo ha sido largo, primero de todo, porque evidentemente no es pongo la idea y se lleva a cabo y ya está, sino que evidentemente cada uno tiene una opinión diferente y cree que debe haber una cosa diferente, porque ya no solo en el sentido iconográfico de la relación con la universidad o a nivel de la ciudad, como sé que también hay remates de ciertos relieves que están parecidos a los remates que tiene una universidad o edificios históricos, sino también en sentido iconográfico litúrgico, porque evidentemente si el paso de Semana Santa. Todo ese desarrollo, evidentemente, es un desarrollo muy complejo, ¿no? Pero evidentemente está más que claro que con la participación, como usted ha comentado, de varios catedráticos, que evidentemente son eminencias en este tema, ¿no? De hecho, entre ellos, como mencionaba, Andrés Luque, que es asesor artístico de la Macarena, entre otras muchas cosas. Muchas cosas. La pregunta es, ¿por qué esos materiales? ¿Por qué no? Claro, eso también es verdad. Pero ¿por qué en especial, por ejemplo, el ébano en vez de la caoba o el bronce en vez de otro metal? Hombre, si se va a hacer una canastilla para un Cristo de la Buena Muerte, normalmente se van a materiales nobles, igual hemos visto antes la cartera del Gran Poder, te vas a lo mejor, los mejores tallistas, los mejores escultores y el mejor pan de oro. En este caso, como se iba a un tipo de canastilla diferente, más sobria, pues se buscan materiales nobles dentro de ese contexto. En ese caso, lo que es el bronce, lo que es la caoba y lo que es el ébano, porque son maderas nobles que tienen una distinción cromática y crean un conjunto con diferentes cromas. Efectivamente, estaría muy cercano a lo que es el paso de la Quinta Angustia. Sí. Lleva los mismos materiales. Y especialmente lo que ha habido a lo largo desde que se presentó, ¿no? Y estuvo en la exposición, si mal no recuerdo, el Círculo de Labradores, estuvo el frontal del paso expuesto. Hubo una crítica, opinión diversa respecto al color del metal, ¿no? Porque es verdad que cuando se veía al principio chocaba y era más parecido al dorado que lo que es un color oscuro, ¿no? En contraste con lo que es el ébano y la caoba, como usted ha comentado. Entonces, ¿ese metal se va a ir apagando con el paso del tiempo? ¿Se va a quedar con ese brillo? ¿O el paso del tiempo lo que va a hacer va a ser ir apagando el metal y haciendo que sea cada vez al mismo nivel de tonalidad que la madera? Verá, el metal, como toda superficie, el tiempo, decía Goya, el tiempo también pinta. Yo siempre digo, el tiempo pinta y muy bien, porque generalmente el paso del tiempo forma parte de una obra de arte y la va asentando, le va creando una pátina. De hecho, también se produce una polémica cuando hay que limpiar una imagen. Claro. ¿Hasta dónde limpia? Entonces se crean, porque nos vamos acostumbrando a una estética, a una plasticidad, y cuando te la devuelven a su momento inicial, dices, otra, pues esto no es lo que yo estoy acostumbrado. En el caso del metal, el bronce se juega con una serie de pátinas al fuego. Sí. Entonces, yo entiendo que lo que se mostró allí todavía tienen que patinarlo a algo más, tener que ir dándole la solución de conjunto. Cuando esté todo acabado se le dará una y el tiempo también afectará lógicamente. Sí, yo sé, por ejemplo, la foto que tengo en la cabeza, que es verdad que los portachones son mucho más antiguos que lo que es el frontal. Se acababa de hacer y aún así no estaba terminado, si mal no recuerdo, porque le faltaban las dos carteras laterales, tenía la principal, pero le faltaban las dos laterales. No solo eso, había dos figuritas, o tres creo que era, que no dieron tiempo y se sacaron en impresora 3D. Sí, algo recuerdo. Y tenía un color cobre que era chocante. Cobrizo, rojizo, que no tenía nada que ver con... Nada que ver, yo se lo dije al hermano, yo casi no lo hubiera puesto porque confunde. Sí estaría formalmente, pero cromáticamente descontextualiza. A lo mejor mucha gente se fijó en eso y eso es porque no estaba en material definitivo. Claro. Entonces, yo sí que es verdad que esos portachones están mucho más apagados, ¿no? Son menos brillantes, menos chocantes. También es verdad que el juego de luces tampoco ha ayudado mucho, ¿no? Claro. Una luz amarillenta reflejando, al final es metal y el metal refleja. Sea como sea, técnicamente para ver algo tiene que reflejar, es el principio de la vista. Entonces, claro, si el metal refleja
con una luz amarilla, lo más normal es que el metal sea mucho más brillante de lo que verdaderamente es, ¿no? Entonces, es verdad que esto es como todo a la hora de poner este tipo de obras, porque al fin y al cabo es una obra, ¿no? Que después vayan un paso o no es otro tema, porque obras hay la Intemerata y al final hay mucha complejidad dentro de este tema, pero es verdad que, por ejemplo, nosotros una gran mayor parte del recorrido lo tenemos nocturno, ¿no? Estamos en la lateral y cuando salimos ya es de noche. Exacto. Y ahí ya las luces no están tan directas, no son tan fuertes y de hecho el último tramo del recorrido no hay luces. Ya al centro de lo que es la Universidad de Sevilla y ahí no hay luces, está todo apagado. Y ahí, salvo por los flashes de los móviles, de los vídeos, que todo el mundo al final acaba grabando un vídeo, ¿no? Es verdad que me va a costar mucho distinguir lo que es una silueta, de lo que es, de lo que no, etcétera, etcétera, etcétera. Que también es la esencia, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, me gusta esa imagen de el Cristo iluminándose a sí mismo, solo con sus 4 velas, y la Virgen igual, ¿no? Yo, por suerte o por desgracia, he tenido la suerte de que mi padre está en la Junta de Gobierno de los Estudiantes, si mal recuerdo, usted lo conoce, evidentemente, claro, sí. Y creo que fue el que terminó el manto de la Virgen. Un manto con todo tipo de hilos, con todo tipo de técnica, porque si no me recuerdo tiene hasta cerámica puesta. O aquí en Castilla, ¿no? Sí, realmente. Una pieza que evidentemente, que es la gracia, tiene un nivel muy bueno, pero ya no solo eso, sino que tú te vas fijando pieza por pieza y tiene un sentido, ¿no? Un sentido único y después como conjunto tiene otro, ¿no? Desde la entronización de la Virgen María como Reina de los Cielos. ¿Se planteó lo mismo hacer lo mismo con el paso de Cristo o era otra idea que no tenía nada que ver y eran dos proyectos totalmente paralelos? Como te digo, yo entro en la comisión cuando el diseño del paso global ya está hecho. Sí. Entonces, los consejos que no a mí, por lo menos se me han encomendado, era, bueno, definir lo que era el programa iconográfico a nivel plástico y lo que era la composición, ajustar las composiciones, sí, a nivel cromático, ese tipo de cuestiones. Yo entiendo que ahora mismo los pasos están más unificados. Sí. El del Cristo y el de la Virgen responden a un código, digamos, de arquitectura más renacentista. Teniendo lo que teníamos como Cristo había que poner algo al nivel, ¿no? Claro, efectivamente. ¿Qué ocurre? Que el paso anterior, que era un paso muy modesto. Provisional, técnicamente. Provisional 100 años, pero claro, provisional. Es un paso que era muy sobrio, que tenía mucha oscuridad, entonces parecía que era de ébano casi, ¿no? Sí. O de caoba, pero no lo era. Era un paso de una madera muy precaria. Yo he estado debajo de ese paso cuando estaba. Vale, pues la verdad es que es un paso que para ser del material que es tan precario, ha aguantado muy bien, pero claro, ha aguantado lo que ha podido. Que no lo parezca pesa. Ha aguantado lo que ha podido, ya habría que cambiarlo, claro que sí. Entonces, claro, evidentemente cuando se hizo el estudio y se llevó a cabo esa votación que se hizo primero en la Junta de Gobierno, vamos a hacer un paso nuevo, ¿no? Pues se lleva a cabo este paso que evidentemente, ya quitando opiniones de guste o no guste, al final la finalidad que tiene es mejorar. Claro, lógicamente. En su opinión, ¿mejora lo que había? Claro, en cualquier caso, empezando por los propios materiales. Es que el material anterior era madera de baja calidad, con lo cual eso tiene una vida determinada, ¿no? Eso sí. Es demasiado que ha aguantado el tiempo que ha aguantado. Estéticamente, bueno, pues estéticamente no tenía nada, ninguna aportación. No. O sea, pues el escudo y los 4 evangelistas. Los 4 evangelistas, no tenía más. Y si te acercas, lo que pasa es que en el conjunto dejaba ver muy bien el Señor porque el hecho de no tener nada no le hacía ninguna competencia. ¿No? Exactamente, yo entiendo que el paso ahora tiene muchísimo más nivel, es que el otro es que no tenía nada, yo te digo, los cuatro evangelistas. Y el de ahora sí tiene muchísimo más nivel y está más acorde con el de la Virgen. Y por supuesto el Señor va a lucir ahí perfectamente. Pero ahora vamos a tu especialidad. Vamos a tuyo, el dibujo. Pero entramos en debates que evidentemente una persona que desconoce lo que es el mundo del arte, bueno, más que desconoce, no tiene la suficiente preparación o poder tener una opinión propia, pero sí que es verdad que me interesan este tipo de preguntas, ¿no? Como por ejemplo las técnicas, ¿no? ¿Es un dibujo mejor por utilizar una técnica más compleja o también reside la parte de la calidad en la simplicidad de la técnica? No tiene nada que ver. Por eso te decía que a mí el dibujo, llevo dibujando toda mi vida, me sigue sorprendiendo día a día, precisamente por la precariedad del elemento
y la capacidad de emocionar, porque es un lenguaje conceptual y abstracto, un lenguaje intelectual. Tú puedes ser capaz de transmitir emoción en un trocito de papel reciclado o en una servilleta con 2 trazos. ¿Mm? Y no tienes necesidad de tener un papel que haya costado muy caro y que tenga una tinta sofisticada. No tienes la capacidad de emocionar y la calidad del dibujo está en otros aspectos. Y ahí vamos a lo siguiente. Respecto a la calidad, como hemos comentado antes, ¿no? Ya no solo la complejidad de lo que es una técnica, hay técnicas que evidentemente tienen que ser muy complejas y hay algunas que residen más en la simplicidad de la técnica, ¿no? Pero también vamos ya no solo por mejor o peor, sino por la calidad. ¿Reside la calidad de un dibujo en la cantidad de técnicas que tiene o son, como usted mencionaba anteriormente, dos cosas totalmente diferentes que no tienen nada que ver? Porque a lo mejor hay dibujos que pueden tener una única técnica o pueden tener, como por ejemplo el cartel del pregón universitario de ahora 1 o 2 años, que si no recuerdo tenéis un collage, ¿lo viste? Que tenía diferentes técnicas dentro de lo que es el mismo cartel, ¿no? Entonces, claro, es una técnica, 2, 3, ¿cuál es mejor? 20, una. Depende para qué es lo que se pretenda y para qué. Si en un cartel lo que se pretende es que llame la atención y que anuncie lo que se está promocionando y demás, pues tendrá un tipo de técnica de más impacto, de que se vea en la calle, dónde va dirigido, a qué público. Necesitará una serie de requisitos a nivel publicitario, a nivel, digamos, cocina, entre comillas, técnica. Tendrá que tener también una serie de elementos, como sea el manejo de la proporción, del desarrollo del soporte, de qué técnica, cómo lo voy a ejecutar, en fin. Hay una serie de cuestiones que dependen de para qué sea y qué finalidad tenga, ¿no? En ese sentido. Hablando de ello, también se pueden utilizar las técnicas, por ejemplo, como para destacar las características de cada cuerpo, de cada rostro o las emociones que conllevan, ¿no? Aunque venimos hablando de la imaginería, pero también a la hora del dibujo también destaca ello, ¿no? Porque evidentemente las expresiones faciales influyen mucho, ¿no? La interpretación que tenemos, pero no todo tiene por qué ser una expresión facial. Puede ser un paisaje, puede ser una persona dentro de un paisaje o un propio animal, ¿no? Que también tiene una expresión facial al fin y al cabo y también conlleva una emoción. Es complejo destacar estas características de cada rostro, de animales, de paisajes, de las características de lo que se está dibujando. Es complejo y qué complejidad lleva y evidentemente cómo se destacan esas características según lo que hemos mencionado anteriormente. Es un poco lo mismo, depende a qué nivel lo quieras llevar y qué quieres conseguir. Es difícil, es complejo, pero por ejemplo, te pongo un ejemplo que todos tenemos hoy día en el móvil, los emoticonos. El emoticono es un dibujo y con 4 elementos te está transmitiendo tristeza, alegría, hambre, frío, enfado. Claro. Es cuestión de qué necesitas, pero el código es el mismo, es un dibujo. Es un dibujo elemental, básico. Más simplicista, ¿no? Que no tiene ese nivel de complejidad que hemos mencionado anteriormente. No evidentemente. Nada, sino que es básicamente 4 cosas puestas en un sitio. Pero no deja de ser dibujo y un código abstracto. Ten en cuenta que el dibujo es un código internacional de lenguaje. Sí. ¿Por qué? Porque ese emoticono lo está entendiendo un chino, un americano, un holandés y un español. Y hablando de las técnicas, ¿no? ¿Hay algunas técnicas que destaquen por encima de otras por su asociación con pintores? Hombre, verá, el dibujo como concepto, digamos que puede ser el soporte estructural de cualquier pintura a nivel compositivo. Sí. De hecho, cuando tú vas a plantear hay una serie de líneas y de tensiones estructurales que las planteas desde el concepto de dibujo. Ahora mismo hay una exposición de Gerardo Delgado en la Diputación, en la Casa de la Provincia, en la que están las últimas obras de Gerardo Delgado y los dibujos previos que hacía a las composiciones. Son fabulosos porque estás viendo cómo la mente del pintor previamente está estructurando y cómo eso después, que está en blanco y negro, lo lleva al desarrollo ampliado en el color. Pero la estructura está ahí. Y las masas, cómo se están moviendo, están ahí. ¿Cómo era la pregunta? La pregunta es muy sencilla, que es que si hay técnicas que destacan por encima de otras debido a la influencia de pintores, ¿no? Que hayan utilizado esas técnicas.
Claro, si lo que pretendes es acercarte todavía más a lo que es el resultado final de una pintura, si está pensado el dibujo como un acercamiento previo a la pintura. El dibujo no tiene por qué ser algo encaminado a que después sea pintura. El dibujo puede ser propio en sí mismo. Y ya está. Claro, hay miles de dibujos de Picasso que son dibujos en sí mismos, no están pensados para desarrollarla después como idea previa. Lo que sí es verdad que el dibujo tiene una peculiaridad, que tiene la capacidad de extraer la idea de forma inmediata. Sí. Yo siempre digo, la punta del lápiz es la herramienta que te saca la idea de la cabeza y la manifiesta exteriormente. Ni la palabra, ni la voz, ni es lo que pon. Gráficamente la saca inmediatamente y pueden ser 4 líneas. Si esa idea la fijas en 4 líneas, después la vas a desarrollar en otro, pues es un vehículo, digamos, transitorio. Si la plasticidad se va a quedar en lo que es ese lenguaje gráfico, el dibujo tiene su propia identidad, no es un vehículo para desarrollar después en otra materia, ¿no? Y, por ejemplo, ya que hemos hablado de que también los pintores también han sido dibujantes, ¿no? Porque, como hemos dicho, no todo tiene por qué desarrollarse en una pintura, sino se puede quedar con la esencia de un dibujo, claro, y no tener por qué desarrollarse. ¿Hay influencia de estos pintores que hemos mencionado anteriormente y han marcado, y si hay un antes y un después de ciertos pintores que a nivel de dibujo, cuando se han conseguido, porque evidentemente con el paso del tiempo se ha ido escarbando más dentro de lo que es la historia de cada uno? ¿Hay alguno que haya marcado un antes y un después a la hora de concepto del dibujo, a la hora del planteamiento, de bocetos, no bocetos? Y si es así, evidentemente, pues, ¿quién se le viene a usted a la cabeza? Mira, el dibujo ha estado muy, muy cercano a la pintura. De hecho, la pintura ha sido prácticamente un dibujo en toda la Edad Media, el gótico. Sí. El gótico, el románico, está muy cercano. El dibujo está muy presente en el Renacimiento. A través del conocimiento del cuerpo humano, se ha desarrollado muchísimo. Sin embargo, en el Renacimiento cobra otra identidad. El dibujo empieza a ser dibujo en sí mismo. No siempre es un dibujo para después desarrollarlo, ni un dibujo como soporte Y por supuesto, cuando llega ya al siglo XX, todo lo que son el plenerismo, la lectura directa del paisaje, ahí digamos que el dibujo se va apartando o se va soterrando en la pintura, y la pintura directamente es la que se va poniendo ahí. Hay un caso muy curioso en Velázquez, de Velázquez, que se conocen muy pocos dibujos, siendo un dibujante extraordinario. Sí. Mi teoría es que Velázquez dibujaba muy poco en un soporte que no fuera pictórico. ¿Por qué? Porque pintaba a tal velocidad y con tal destreza que él dibujaba directamente con el pincel. De hecho, en algunos de sus cuadros se ve perfectamente los arrepentimientos, ¿no? Los trazos debajo. La pintura con el tiempo se ha ido cristalizando y nos deja ver, sin necesidad de rayos X, cómo había planteado el cuadro. Velázquez además tenía una manía que muchos historiadores, muchos que tenían que certificar si era Velázquez o no, les ha servido porque es digamos, una especie de documento, es una prueba documental de que eso lo había hecho Velázquez. Velázquez era diestro. Velázquez dibujaba y corregía a una velocidad extraordinaria. Manejaba el dibujo como nadie. Pero el pincel, que estaba cargado de pintura, lo limpiaba en la parte superior derecha del cuadro, sabiendo que cuando acabara las figuras esenciales, después eso lo iba a tapar. ¿Qué ocurre? Velázquez tapaba, efectivamente, pero la película de pintura que daba, simplemente con cubrir ya a él le valía. Con el tiempo, la pintura cristaliza. Claro. Si te vas a los venerables a ver la figura de Santa Justa, sí, lo tiene allí, verás en la esquina superior derecha los trazos que se ven perfectamente. Perfectamente. Luego, eso es un testimonio, es más Velázquez que si pusiera Velázquez, pues Velázquez estaría puesto encima, pero eso está debajo de la pintura. Claro. Eso en el Prado, hay muchos cuadros de Velázquez en los que se ven esa influencia del dibujo debajo de la pintura en el proceso de realización de la obra. Hablando de museos y galerías, si hubiera que visitar alguna sí o sí, ¿cuál recomendaría usted visitar? ¿Dónde? Cualquier lado, sea donde sea. Del mundo, ¿cuál recomendaría usted? Es que el mundo es tan grande y tiene tantas cosas interesantes. Mira, a mí hay un museo que me resulta especialmente atractivo por su dimensión, por lo que contiene, que es el Ashmolean de Oxford. Está muy cercano al ámbito universitario, los Collins de allí, y es un museo con un contenido muy rico,
desde la prehistoria hasta nuestros días y que tiene unas dimensiones que a mí me resultan muy acogedor. Sí. Me resulta muy interesante también el Museo d'Orsay de París, ¿no? Por todo lo que supone el tránsito del siglo XIX al siglo XX, me parece interesantísimo, pero claro, te vas a Nueva York, estás viendo el MoMA, ¿no? Sí. O estás viendo la British, o el Tate Modern. Son ofertas tan ricas hoy día y tan diversas que son afortunadamente, tenemos mucho donde ir, aquí en esta misma ciudad. Sí. Tenemos un tesoro que es el Museo de Bellas Artes, pero al mismo tiempo tenemos el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo con las vanguardias. Sí. Y bueno, tenemos una serie de galerías de arte actual que ahora mismo están en plena efervescencia. La propia facultad tiene 2 salas de exposiciones. Efectivamente, justo lo menciono yo. Aparte, como usted mencionó antes, por ejemplo, Velázquez se notaba, como usted ha dicho, esa manía de limpiar, ¿no? En el mismo sitio. Vamos a usted, ¿qué manías cree que tiene que usted pueda percibir? Porque, anda, pues eso no lo había pensado yo nunca. ¿Qué manías tengo? O sea, mira, hasta desde la manera de proceder, ¿no? Sí, de mira, anclaje o a la hora de dibujar. hay una que la recomiendo además a mis alumnos, esa manía mía, es no pintar sobre blanco. O sea, la superficie generalmente compras un lienzo o la preparas en blanca, ¿no? A mí me gusta prepararlo, se puede preparar sobre blanco, pero que cuando empiece a pintar haya ya un tono, un tono base, porque el blanco es muy chocante. El blanco prácticamente no aparece en ningún momento del resultado final de la obra, con lo cual tienes que estar permanentemente luchando contra él, tapando. Claro. Me gusta dar un tono base que ya ese tono me sirve de madre. Armoniza en un tono más cálido, más frío, pero ya está dirigiendo la paleta en una dirección, ¿no? En un camino. Y eso sí es una manía que tengo. Me cuesta mucho pintar sobre el blanco. Y ahora vamos ya a un tono un poco más personal, que es lo que hace usted en su tiempo libre, ¿no? Porque lo que se conoce es su faceta dentro de la universidad y dentro del mundo de arte, como ya hemos mencionado, académico tanto de Santa Isabel de Hungría como de Portugal, decano. Aparte de, como mencionaba antes de empezar la entrevista, ¿no? Que está a punto de la cátedra, que estaba en ello. Aparte de ello, ¿qué es lo que hace en su tiempo libre? ¿Algún hobby? ¿Eso qué es? ¿El tiempo libre qué? No existe para usted. Para mí no existe tiempo libre. No, verá, a mí me encanta viajar. Me encanta viajar. Forma parte de mi trabajo, tanto a nivel investigador como a nivel creativo, como a nivel de académico, de decano, ¿no? Yo estoy permanentemente, bueno, pues estamos haciendo convenios internacionales, con lo cual se confluye todo, ¿no? La gestión, de establecer comparaciones de programas docentes de una universidades con la nuestra, que son elementos de interés, llevar todo lo que es el proceso administrativo de documentación. A nivel de investigación, pues, consensuar distintos elementos geográficos, cómo se pueden revertir en el campo práctico, y a nivel pictórico, bueno, pues claro, yo estoy permanentemente viendo arquitectura, paisaje, arte contemporáneo, y en fin, forma todo parte de uno. Eso siempre con una pluma o un lápiz en el bolsillo, porque dibujar siempre, siempre dibujando. Que no se encuentra con el problema de, oye, no puedo porque no. Es más, sí. Yo tengo 2 cosas. Lógicamente el móvil, como nos pasa a todos, si te lo dejas en casa es que te estás dejando media cabeza. Claro. Pero la otra parte mía es tengo una manía que es llevar siempre encima o un lápiz o una pluma. Y si no lo llevo, entro en una papelería y me tengo que comprar. Porque es como si me faltara la lengua, ¿va? Como si le faltara una parte de sí mismo, ¿no? Efectivamente. Ya respecto a esto, evidentemente hay varios catedráticos dentro de la universidad, ¿no? Aunque hay algunos que estén ya jubilados, como por ejemplo hemos mencionado anteriormente, ¿no? A Miguel Fuentes del Olmo, ¿no? Además catedrático por 2 universidades, por la de Granada como por la de Sevilla, ¿no? Claro, como usted ha dicho, está en proceso de la cátedra. ¿Es tan difícil como cuentan esa famosa leyenda de que la preparación de la cátedra, evidentemente, como escucha él, ¿no? En su momento, te puede llegar hasta costar un cacho de alma, ¿no? Del trabajo que conlleva y de que no sabes qué te esperas, porque según tengo entendido, porque estás equivocado, te evalúa un comité con catedráticos también, ¿no? Efectivamente. Sí, la cátedra llega como un proceso, además van cambiando los criterios, ¿no?
Ese es un proceso muy dilatado porque en la cátedra tú tienes que defender todo tu currículum académico, a nivel docente, a nivel de investigación, a nivel de gestión, y todo eso ponerlo encima de la mesa. Lógicamente es el fruto no de un examen, sino de toda una vida, ¿no? Poner eso de manifiesto, defenderlo y que tenga rigor. Ten en cuenta que el examen de cátedra, previo al examen de cátedra, lo que es la defensa de la cátedra, hay que pasar por la acreditación, que es otro gran filtro, que eso va a la Agencia Nacional de Calidad, Ministerio de Educación, de Universidades, sí. Y allí hay otra comisión en la que examina tu currículum con lupa y previo. Claro. Sin esa acreditación no puedes pasar a defender la cátedra. Con lo cual, cuando llegas a la cátedra, efectivamente es un camino arduo y que se llega, si se llega, al final de un recorrido bastante largo, ¿no? Hablando de recorrido, cuando lo estuve leyendo, evidentemente, todas las condecoraciones que las tiene, sí que noté que es verdad que tenía varias exposiciones colectivas, ¿no? Como hemos mencionado antes, recorriendo un poco lo que era su vida, ¿no? Hemos visto y hemos dicho la exposición en Francia y en Estados Unidos. ¿Cómo es una exposición colectiva dentro de lo que es este mundo, ¿no? Que conlleva, ¿no?, la preparación, ya no solo de ustedes, sino de sus compañeros y a nivel de grupo, porque al ser una exposición colectiva, evidentemente me imagino que no solo una persona hablando y ya está, sino que es verdad que evidentemente el grupo funcione como un grupo y que al final cada uno tenga su parte. ¿Cómo es la preparación? Y evidentemente, si le llega a algún alumno o persona que esté viendo esto, ¿cómo debería enfocarla o qué consejo le daría a la hora de preparar una exposición colectiva? Hay distintos tipos de colecciones, de exposiciones colectivas. De hecho, 2 personas ya sería una exposición colectiva. De eso hasta un número elevado de artistas y en distintas disciplinas. Con lo cual, en una exposición colectiva yo creo que es fundamental la figura del comisario. El comisario es una persona que puede ser un artista o un historiador o alguien vinculado al mundo del arte, pero que mantiene un criterio de unificar de alguna manera y que establece una sinergia entre los elementos que se van a manejar. Un punto intermedio. Crea un discurso expositivo, en base a qué, o a lo mejor hay un tema que es el que rige esa exposición colectiva, ¿no? O simplemente es un diálogo entre 2 artistas, que pueden ser 2 pintores, o un escultor y un pintor, un fotógrafo, en fin. Crear esa sinergia a nivel conceptual y a nivel espacial y plástico es muy importante, ¿eh? Entonces yo creo que precisamente en las exposiciones colectivas la figura del comisario es importante, ¿no? Bastante importante, sí. Vale, pues salvo que quiera decir algo, de exponer algo que sea suyo, de hacer una exposición, una obra, como de la propia universidad, ¿no? Ya que estamos aquí, pues es su momento, pero ya quitando eso. Bueno, yo agradeceros que hayáis pensado que yo pueda aportar algo interesante. Yo, desde el ámbito que me ocupa, que soy pintor, soy artista, investigador y profesor de la Universidad de Sevilla, bueno, como decía antes, esta es mi casa, ¿no? Y la universidad es el ámbito del conocimiento, en todas las áreas, ¿no? Desde el campo de Bellas Artes, pues tenemos la suerte de trabajar en algo, a mí me apasiona, el mundo del arte, vivo por y para el arte, ¿no? Y bueno, el hecho de estar en la universidad, que a la universidad se accede como un, digamos, dentro de lo que es el estatus social de la educación es lo máximo, ¿no? Yo siempre digo a los alumnos, la universidad es el templo del conocimiento y a la universidad accedemos y tenemos que dar gracias por estar aquí. ¿Por qué? Porque la universidad está subvencionada en su mayor parte, ¿eh? Está subvencionada y se llega aquí por el esfuerzo personal de cada uno, por el esfuerzo de tus padres, de tal, pero también del señor que está barriendo en la calle, que no ha podido entrar a la universidad, porque él con sus impuestos también contribuye, ¿no? Claro. Entonces, lo bonito de la universidad es crecer en el conocimiento desde el respeto, ¿eh? Somos personas que hemos tenido esta suerte de aquí, respetarnos y devolver a la sociedad eso que han apostado por nosotros, que te has dicho antes, ¿no? El conocimiento. Entonces, la sociedad, desde la universidad, evoluciona en los distintos ámbitos, ¿no? Pues evidentemente muchas gracias a usted por darnos este momento, que como usted ha dicho, el tiempo libre que es, ¿no? Pues ha podido sacar este rato para hablar con nosotros y evidentemente con el paso del tiempo, evidentemente haremos una segunda, una tercera y las veces que van a realizar las entrevistas y podcast y evidentemente cualquier tema que usted quiera comentar, pues aquí está. Pues damos por concluida la entrevista y este podcast, espero que os haya gustado y nos veremos en la siguiente.